Acá pues la Edad Media representada en el siglo XIII por Tomás de Aquino, considerado pronatalista. Acá pues Tomás de Aquino nace en 1225 y muere en 1274. Fue un filósofo y teólogo medieval, considerado uno de los pensadores influyentes dentro de la Iglesia Católica. Recordemos su obra más famosa es la Suma Teológica. Acá pues se abordan diversos cuestionamientos. En estos pues se incluye la moral, la ética y además pues la procreación. Él poseía una visión sobre el matrimonio y la procreación. Tomás de Aquino pues defendía que el matrimonio es un sacramento esencial para la vida cristiana. Además consideraba que el propósito del matrimonio no solo era la unidad de los cónyuges, sino también la procreación de la vida. Eh, para Santo Tomás de Aquino, la creación de una familia pasaba a ser un deber moral. La procreación se veía como una extensión del amor mutuo entre los esposos y un medio pues para poder contribuir al bienestar en la sociedad. Pues recordemos que en esta época pues la iglesia tenía una influencia considerable. Acá pues según Santo Tomás de Aquino valoraba el celibato como una forma superior de vida dedicada a Dios. Él no veía el matrimonio como inferior. Contrario, pues creía que el tener una vida en familia, el poder crear hijos era un camino válido y también lo consideraba pues noble hacia obtener la santidad. Él tenía un enfoque en la procreación que no solo implicaba un deber biológico, sino también moral. La procreación se consideraba pues un acto de cooperación con la creación divina, lo que confería a los padres pues una responsabilidad especial. Em, Recordemos que el mercantilismo pues aparece en Europa en el siglo XVIII, entre el siglo VI y VIII. Se caracterizó por la creencia de que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de metales que poseía y que además pues la economía debía ser regulada para poder aumentar esa riqueza nacional. Pues la importancia del mercantilismo era que los mercantilistas sostenían que una mayor población iba a ser esencial para el aumento de la riqueza y pues por esto las rentas públicas. Además creían que una población que fuese numerosa proporcionaba más mano de obra y un mayor mercado en los bienes. Acá pues ellos hacían una relación entre población y riqueza. Este pues fue un principio clave del mercantilismo. Es que la riqueza de una nación se iba a basar en la producción total. Acá lo vemos, la producción total menos los salarios que se pagaban a todos los trabajadores. Y esto pues se expresaba en esta fórmula donde P es la producción total, donde S van a ser los salarios
y la riqueza va a ser el excedente que queda para el Estado y los propietarios de los medios de producción. Acá pues los mercantilistas, para fomentar el crecimiento poblacional, los gobiernos implementan diversas políticas tales como incentivos a la natalidad, restricciones a la migración y estímulos tanto en la agricultura como en la industria. Y pues el fin era, o lo que buscaba el Estado, era beneficiar a un mayor número de ciudadanos que iban a contribuir con la economía. Concluyendo, pues en la Edad Media, a través de Tomás de Aquino, y el mercantilismo que se inicia en el siglo VI y VIII, la procreación y el crecimiento poblacional pues se consideraban bastante esenciales en esa época para mantener la estabilidad y la prosperidad de la sociedad. Acá pues recordemos que Aquino pues también enfatiza el valor de la moral y el lado espiritual de la familia y la procreación, y que el mercantilismo pues aborda la cuestión desde una perspectiva más económica, que veía el aumento de la población como un medio para poder incrementar la riqueza nacional. Y pues ambos enfoques reflejaban diferentes prioridades y contextos históricos, pero el punto que convergían era en que la procreación era importante para el desarrollo tanto de la sociedad como el económico. Acá pues siguiendo con el mercantilismo, aparece John Peter. Fue un teólogo y estadístico alemán que nació en 1707. Se desarrolla en una época en que apenas la demografía pues comenzaba a tomar forma como una disciplina meramente académica. Las aportaciones pues que él hizo fueron fundamentales para desarrollar métodos estadísticos. Dentro de las contribuciones que hace a la demografía, pues es reconocido como uno de los primeros en aplicar métodos estadísticos al estudio de la población, ya que utilizó datos demográficos para poder analizar patrones de natalidad, de mortalidad, y cómo pues la sociedad de la época crecía. Su enfoque metodológico pues sienta las bases para el desarrollo de la demografía ya como una disciplina científica más adelante. Dentro de su obra pues destaca la contribución más significativa era en que argumentaba que el crecimiento de la población y las dinámicas de demografía iban a seguir un orden divino. Su obra era denominada El orden divino en las condiciones de la vida humana. Pues a través de este análisis sostenía que la naturaleza y los fenómenos demográficos eran parte de un plan divino, lo que pues reflejaba la formación teológica que él poseía. Acá pues vemos que Jan Peter
recopiló datos de diferentes fuentes, incluyendo pues registros de todos aquellos nacimientos y muertes para poder ilustrar las tendencias poblacionales. El trabajo que él realizó permite identificar patrones en la dinámica poblacional, como aquellos de, por ejemplo, el ciclo de crecimiento o el decrecimiento poblacional. También además la recopilación y el análisis de datos que él realizó contribuye a establecer la importancia de la estadística en la investigación y en la investigación demográfica. Acá pues su obra influye posteriormente en otros pensadores, ya que sienta las bases para realizar estudios más avanzados en demografía. La idea de que la población sigue patrones predecibles fue fundamental para el desarrollo de teorías demográficas en el siglo XIX, incluso en la actualidad. Podemos considerar a John Peter, que es una figura bastante clave como para desarrollar ya la demografía como tal, debido a que él realizó pues un análisis estadístico. Y pues nos vamos al lado de los fisiócratas. Acá pues aparece François Cuisne. Recordemos que es un fisiócrata. Él sugirió como una respuesta al mercantilismo, el proponer una teoría económica que estaba centrada en la agricultura. Recordemos que como la base de la riqueza de una nación. Acá pues él consideraba que él era considerado líder del movimiento fisiocrático. Sostenía que la riqueza provenía de la tierra y de la agricultura. Además creía que la producción agrícola, recordemos que para los fisiócratas era la única actividad que generaba un excedente económico real. Para Cuisne, las actividades industriales y comerciales eran consideradas secundarias en comparación con la producción agrícola. Acá pues él consideraba que el tamaño de la población debía de ser determinado por la demanda de mano de obra dentro de la agricultura. Esto implicaba que el crecimiento poblacional debía estar alineado con la capacidad de la tierra para producir. Acá pues argumentaba que un aumento en la población iba a ser beneficioso si existía suficiente tierra fértil y productividad para poder satisfacer esa población. Acá también consideraba que la productividad de la tierra iba a ser un factor clave para el desarrollo económico. Una tierra fértil y bien gestionada, según Cuisne, podría sostener a una población mayor y generar además pues riqueza. Y esto llevó a los fisiocráticos o a los fisiócratas a abogar por políticas que favorecieran la agricultura y el uso eficiente de la tierra.
Acá pues para concluir, podemos decir que tanto el mercantilismo como el pensamiento fisiocrático representan dos enfoques diferentes sobre la economía, mientras que el mercantilismo pues enfoca la acumulación de riqueza a través de la intervención del Estado y la maximización de la población. Pues los fisiócratas ven que la importancia de la agricultura y de la productividad de la tierra. Acá pues aparecen ya los aritméticos. Los aritméticos políticos, ellos presentan un análisis estadístico que va aplicado a la política y a la economía. Surge en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Acá pues este enfoque se centra en el uso de datos cuantitativos para poder estudiar y entender todos aquellos fenómenos, tanto sociales, económicos y además pues demográficos. Particularmente se va a enfocar en la población y en la mortalidad. Acá durante el siglo XVII, especialmente en Inglaterra, empieza a surgir un interés por recopilar y analizar datos estadísticos. Los informes de mortalidad, como los de John Grant, fueron algunos de los primeros ejemplos de datos sistemáticos que se utilizaron para hacer comparaciones sobre la población. John Grant es considerado pues uno de los primeros aritméticos políticos debido a su obra Observaciones Naturales y Políticas y informes sobre la mortalidad. En ella pues analiza los registros de muertes en Londres. Además pues logra identificar patrones y tendencias que informaron sobre cómo se encontraba la salud y la demografía de la ciudad en esa época. Acá pues una de las características de los aritméticos políticos es que se van a basar en la recopilación, el análisis de datos numéricos como tasas de natalidad, mortalidad y otros indicadores demográficos para poder así entender la dinámica poblacional. Uno de los principales objetivos es estudiar la mortalidad y su relación con la población. Acá pues este enfoque ayuda a las autoridades a entender las condiciones de vida y la salud pública, y si vemos pues es bastante utilizado en la actualidad, pues lo podemos seguir, lo vemos que se sigue aplicando. Acá pues también otra característica es que los datos que se obtienen a través de los aritméticos políticos son utilizados para informar de decisiones de política pública, como por ejemplo cómo se debe planificar a nivel salud, a nivel educación y a nivel urbanístico. Acá pues también se caracteriza porque combina los elementos de la estadística, la demografía, la economía y la política.
lo que permite un análisis bastante integral de todos aquellos fenómenos sociales. Acá dentro de el impacto y relevancia de los políticos aritméticos es que sientan las bases para el desarrollo de la demografía ya como una disciplina. Ellos pues aplican métodos estadísticos a la población, se establecen todos aquellos principios que guiarán la investigación demográfica a partir de ahí, o sea, quiere decir que siglos posteriores se sigue utilizando esto. Otra de las implicaciones sería que este enfoque también pues contribuye al desarrollo de la economía política. Nos ayuda a los economistas a poder entender las distintas dinámicas poblacionales que existen y cómo pues estas dinámicas van a impactar la economía. En conclusión, pues los aritméticos políticos representan un punto de partida en la historia del análisis estadístico. Ellos van y aplican a la política y a la economía. Acá aparece John Grant como un pionero en este enfoque, ya que él permite una comprensión más profunda de la población y la dinámica, influyendo pues la formulación de políticas públicas. Ahora sí hablamos de John Grant, meramente es considerado, él fue comerciante, considerado un estadista inglés del siglo VII, conocido por contribuciones innovadoras respecto al estudio de la demografía. Su trabajo se desarrolla en un periodo en el que la población europea pues empezaba a crecer, empezaban a iniciar las ciudades como Londres, experimentan cambios significativos en la dinámica social y económica. Si lo ubicamos en el siglo VII, pues es anterior a que se empiece a dar la revolución industrial. Dentro de las contribuciones que John Grant hizo a la demografía, pues como les decía, es famoso por su obra Observaciones Naturales y Políticas, realizadas sobre los informes de mortalidad. Esta obra pues fue publicada en 1662. En ella analiza pues los registros de mortalidad de Londres, que eran informes mensuales de muertes. Él para poder obtenerlos pues se dirigía a las diferentes parroquias de la ciudad y así fue como él recopiló pues estos datos. Utiliza estos datos pues para examinar las causas de muerte, los patrones de mortalidad y las tendencias demográficas que existían en la época. Y pues con esto sienta las bases para el análisis estadístico de la población. Otra de las contribuciones de John Grant es que realizó la primera estimación sistemática de la población de Londres, basándose en los informes de mortalidad. A través de este análisis pues estima que había alrededor de 50,000 personas en Londres en esa época, cifra pues que reflejaba la capacidad para explorar
datos a partir de registros, y que estos registros, pues, si vemos ahorita estadísticas incompletas, pues imaginemos en esa época también se partía de registros incompletos. Esta evaluación pues fue pionera, ya que Ground pues no realizaba análisis sistemático de la población en un grupo urbano determinado. Además, pues Ground utilizó datos como por ejemplo los bautizos. Estos pues los comparaba con las cifras de mortalidad para evaluar el crecimiento poblacional. Recordemos que en esa época pues era una época en que la tasa de mortalidad por las pestes y las distintas enfermedades pues era bastante alta, y él utilizaba que las estadísticas que poseían las parroquias, porque eran los niños que aún permanecían con vida, pues eran los que lograban bautizar. Y pues acá revela la relación que existe pues entre la natalidad y la mortalidad. Proporciona pues con este estudio una visión más clara de cómo funcionaba la dinámica demográfica en Londres. Con estos cálculos pues fue capaz de confirmar estimaciones sobre la población y la mortalidad a través de un método empírico. Además, pues Ground respalda estos hallazgos con datos concretos de mortalidad, mostrando la efectividad de utilizar registros administrativos para poder realizar un análisis demográfico. Pues esto no solo validó resultados, sino que además sienta un precedente para poder utilizar datos estadísticos en la investigación tanto social y económica. Acá pues su trabajo fue uno de los primeros en aplicar un enfoque científico a la demografía, a la economía, y que ha influido pues en generaciones posteriores, tanto de economistas como estadistas. La importancia del trabajo de Ground pues es que es considerado uno de los padres de la demografía moderna. Su método de análisis estadístico en el contexto de mortalidad y de población pues fue innovador. Además sienta las bases para poder realizar diversos estudios en el área. Además, pues es importante porque al poder realizar la recopilación y análisis de datos demográficos por parte de Ground, pues también obtiene importante información que permite la formulación de políticas públicas. Esto pues ayuda a los gobiernos a poder entender mejor las necesidades que tiene la población, a poder tomar decisiones informada ya con informes sobre cómo se encuentra la salud pública. También permite pues de una forma realizar una planificación urbana. En conclusión, podemos decir que John Ground fue pionero en el uso de datos estadísticos para el análisis tanto demográfico como económico, que a través de su obra pues marca el inicio de la historia de la estadística y de la demografía. Proporciona un modelo que influencia en el desarrollo de la demografía como disciplina científica. Es un método y la capacidad para interpretar los datos, pues revoluciona la forma en que se comprende la población, la mortalidad
Y acá hablamos sobre los aritméticos del siglo 7 y 8. Acá pues, como les decía, ellos pues analizan cuestiones demográficas, sociales y económicas. Acá vemos que Ground es considerado pues parte de estos aritméticos políticos. Acá pues él logra obtener conclusiones sobre la importancia de cómo se observan las migraciones, qué impacto significativo tuvieron dentro de, permítame un momentito, qué impacto significativo tuvieron en el crecimiento de la población de Londres. Analiza cómo el movimiento de personas pues hacia la ciudad contribuía al aumento demográfico y a la dinámica social y económica. Muestra cómo las migraciones tanto internas como externas afectaban la composición poblacional, el mercado laboral y la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez pues contribuía a la planificación tanto urbana como de políticas públicas. Vemos que Ground desarrolla una versión simplificada de la tabla de mortalidad, que esta pues se convierte en una herramienta esencial para el análisis demográfico. Esta tabla pues permite a los estadísticos y además a los responsables de las políticas entender cómo se encuentran las tasas de mortalidad en diferentes grupos de edad y en diversas circunstancias. Su trabajo en la tabla de mortalidad pues ayuda a establecer un modelo que podía ser utilizado en otras áreas de investigación de la demografía, proporcionando un marco para el análisis de la salud pública y la mortalidad en contextos urbanos. La obra de Grant pues se considera un instrumento básico para el estudio de la población. Su enfoque metódico y la capacidad para poder interpretar datos estadísticos sientan las bases para realizar estudios posteriores dentro de la demografía. Acá se menciona la tabla de fecundidad y otras herramientas de análisis poblacional. El tipo de análisis pues se ha ampliado para no incluir solo la mortalidad. Acá pues ya se toman en cuenta aspectos como la fecundidad, la migración y otros factores pues que van afectando la dinámica poblacional. Las ideas y métodos de Ground, en los aritméticos políticos han sido fundamentales para poder desarrollar la demografía moderna. Su trabajo pues ha sido inspiración para otros investigadores
y estadistas a seguir analizando la dinámica de población y con un rigor meramente científico. La comprensión de cómo las migraciones y la mortalidad afectan a la población, pues va a permitir a los gobiernos y a las organizaciones a implementar políticas más informadas y efectivas que van a permitir pues abordar estos problemas sociales y económicos. Y pues a través de las contribuciones de John Grant, no solo se abre el camino para el análisis estadístico de la población, sino pues vemos que ya se resalta la importancia de las migraciones en el crecimiento demográfico y pues se desarrollan herramientas que son fundamentales como la tabla de mortalidad. Acá pues vamos a hablar ya de los economistas clásicos. Vamos a hablar de Adam Smith y David Ricardo, que surgieron en el siglo VIII y principio del IX, en un contexto pues donde las ideas mercantilistas eran bastante jóvenes. Perdonen, ven la diapositiva porque acá sale cortada. ¿Sí ven la diapositiva bien? Sí. Sí, licenciado. Gracias. Como les decía, ellos pues eran un grupo, ellos eran unos pensadores que sientan las bases para la economía moderna. Ellos pues proponen nuevas formas de entender la dinámica económica y la población. Acá, por ejemplo, Adam Smith, conocido como padre de la economía moderna, critica las políticas mercantilistas que promovían la intervención estatal en la economía. En su obra pues más influyente, recordemos La riqueza de las naciones, pues argumenta a favor de una libertad económica y además pues al libre comercio. Él denuncia las restricciones impuestas por el mercantilismo, afirmando que la intervención del gobierno pues distorsionaba los mercados y limitaba pues el crecimiento económico. Acá pues Smith sostenía que existía una mano invisible, que esta mano invisible pues iba a guiar al mercado hacia una armonía natural, que creía que al actuar a su propio interés, pues recordemos que los individuos pues iban a contribuir al bienestar general de la sociedad. Y acá pues según Smith el crecimiento demográfico iba a estar vinculado al crecimiento económico, que si existía un aumento en la población, esto podía llevar a una mayor demanda de bienes y de servicios, y que esto pues iba a impulsar así la producción y la riqueza. Ahora bien, David Ricardo es otro economista importante clásico. Él aborda las dinámicas poblacionales en su obra Principios de Economía Política y Tributación. Recordemos que él consideraba que el tamaño de la población estaba determinado por la demanda de mano de obra y las condiciones de vida. Acá pues Ricardo proponía que el crecimiento de la población estaba influenciado por la disponibilidad de recursos y las oportunidades laborales. Acá pues establecía una conexión entre economía y demografía.
Acá pues Ricardo defendía la idea de que el mercado libre y la competencia iban a ser esenciales para el progreso económico. Además, recordemos que creía que los hombres, al actuar en su propio beneficio, iban a contribuir de cierta manera a un bienestar colectivo a través de la producción y el intercambio de bienes. Esta interacción entre el propio interés individual y el bienestar social se alinea con la idea de que los esfuerzos individuales van a conducir en un momento pues a un beneficio colectivo, y que recordemos que era un principio central dentro de la economía clásica. Y pues tanto Adam Smith y como David Ricardo fueron figuras claves dentro de la economía clásica. Desafiaron las ideas mercantilistas y promovieron el libre comercio y la libre competencia. Argumentaron que existía una conexión natural entre el crecimiento demográfico y el crecimiento económico. Sugirieron que el tamaño de la población va a depender de la demanda de mano de obra y de las condiciones económicas. Acá vemos los aportes de David Ricardo. David Ricardo pues se preocupó por la posición económica de las naciones y cómo la política económica podía influir en su crecimiento. El análisis pues el análisis que él realizó se centra en el desarrollo de la riqueza a través de la producción y el comercio. Ricardo pues exploró cómo las naciones podían ir y maximizar su riqueza a través de la especialización y el comercio internacional. Acá pues una de las preocupaciones de Ricardo era la tendencia hacia la baja de los beneficios, ya que argumentaba que a medida que la economía crecía y se acumulaba más capital, pues los beneficios tendían a disminuir debido a la competencia y al aumento de los costos. Este fenómeno, pues conocido como la ley de los rendimientos decrecientes, sugiere que la expansión de la producción puede llevar a una disminución dentro de la rentabilidad, lo que va a afectar la inversión y el crecimiento en el largo plazo. Acá pues Ricardo defendía la idea de las importaciones baratas, beneficiaba a la economía, creía que que está pendiente, vos. Creía que permitir la entrada de bienes a precios más bajos no solo beneficiaba a los consumidores, sino que también podía facilitar un aumento en la base salarial. Su argumento se centraba en que las importaciones baratas iban a permitir a los trabajadores pues tener acceso a bienes mejorando así pues su calidad de vida y fomentando un ambiente propicio para el crecimiento. Acá pues Ricardo también enfatiza en la importancia de la acumulación de capital como un motor esencial para el crecimiento económico.
argumentaba que para que la economía se expandiera era necesario que existiera una base sólida de capital que pudiera ser invertida, ya fuese en producción y en desarrollo. Acá pues esto va relacionado con la visión de que un entorno económico favorable que incluye el libre comercio y el acceso a mercados, pues permitiría la acumulación necesaria para poder sostener el crecimiento. Acá pues Ricardo siguió y amplió pues las ideas de Adam Smith en materia poblacional y económica. Sus teorías sobre las dinámicas del mercado y la interacción entre los intereses individuales y el bienestar colectivo pues van a reflejar el pensamiento clásico. El trabajo de Ricardo pues ayudó a consolidar las bases de la economía clásica y que pues vemos ha influenciado durante generaciones de economistas para poder realizar un análisis tanto de la población como del crecimiento económico. Acá pues volvemos a retomar el tema de Robert Malthus. Recordemos que fue economista, demógrafo inglés, conocido por sus teorías sobre la población, su relación con los recursos. Recordemos que su obra fue ensayo sobre los principios de la población. Con esta pues sienta las bases de la demografía moderna y además pues tiene un impacto significativo tanto en el pensamiento social, en la economía. Dentro de las contribuciones de Malthus, podemos decir que formula la primera teoría sistemática sobre la población, en la que argumenta que el crecimiento de la población va a tender a superar la capacidad de producción de recursos. Acá pues este concepto es fundamental en el estudio de la demografía. Su obra fue tan influyente que incluso Carlos Darwin la utilizó como base para su teoría de la evolución, destacando la lucha por la existencia de los recursos limitados. Acá pues Malthus también propone que para evitar la crisis de escasez era esencial establecer políticas que controlaran el crecimiento poblacional. Su enfoque abogaba por la moderación y la planificación, familiar como medidas para que existiera un equilibrio tanto dentro de la población como de todos aquellos recursos que se encontraban disponibles. Sus ideas, pues, a lo largo del tiempo han generado debates sobre la moralidad y la ética, sobre cómo se realiza el control de la población, pero además ha influido en las políticas sociales y económicas en diversas naciones. Otra de las contribuciones de Malthus es que sostiene que el crecimiento de la población pues ocurre de manera exponencial, mientras los recursos como los alimentos van a crecer de una manera aritmética. Esto pues genera una tensión que va a llevar a una crisis de subsistencia, de hambrunas, incluso hasta de guerras. El principio pues resuena con la idea de que la superpoblación puede resultar en un aumento de la competencia por recursos
y va a establecer un vínculo entre la economía, la demografía y además pues el bienestar social. Otra de las contribuciones es que fue pionero en trazar la relación entre el hombre, el entorno y la subsistencia. Su análisis como el crecimiento poblacional pues afecta la disponibilidad de recursos y la calidad de vida, pues es un fundamento clave en la demografía moderna. Subraya la importancia de considerar factores ambientales y económicos en la planificación y en la gestión. Además, dentro de otras contribuciones, junto con John Brown, pues Malthus es considerado una figura importante en el desarrollo de la demografía como disciplina científica, ya que tiene un enfoque metódico y la capacidad para poder vincular la teoría con la realidad social, y pues establecieron juntos un modelo que ha trascendido durante el tiempo. Ahora vemos los principales elementos de la teoría malthusiana. Acá pues vemos que Malthus introduce una perspectiva bastante pesimista respecto al crecimiento de la población. Argumentaba que este tiende a superar la capacidad de producción de los recursos y que esto pues va a resultar a futuro en crisis de escasez y hambrunas, y que esto de cierta manera va a afectar el bienestar a nivel social. Y además pues su diagnóstico pues refleja la preocupación que existía por el equilibrio entre población y los recursos que disponía la población. Acá cuando se habla de de la causa del crecimiento demográfico, pues según Malthus se debe principalmente al impulso de reproducción. Acá pues argumenta que los seres humanos van a multiplicarse en función a la disponibilidad de los recursos, lo que puede llevar a un desbordamiento poblacional. Y pues él consideraba que este impulso, si no se controlaba, iba a generar problemas sociales y económicos, y que iba a generar una lucha de supervivencia. Y cuando se refiere a inexistencia en los frenos naturales, acá pues sostenía que no existían frenos naturales suficientes para controlar el crecimiento poblacional. Esto quería decir que sin intervención pues la población iba a seguir creciendo de una forma geométrica, mientras que los recursos no lo hacían de esta misma manera. Y este pues desajuste iba a generar la crisis de subsistencia, iba a generar además también conflictos y un deterioro pues en las condiciones de vida, por ejemplo, la desnutrición. Dentro de los frenos del crecimiento, acá pues Malthus identificó varios frenos que podían limitar ese crecimiento poblacional. Acá él habla de frenos preventivos. Acá pues hablaba de que debían de darse limitaciones de forma voluntaria en cuanto a la reproducción. Además debía de existir un control de la natalidad y la
planificación familiar. Además, él habla de limitaciones de recursos. Acá él pues se refería a la escasez de alimentos y que esto pues puede limitar el crecimiento de la población. Él ponía el retraso del matrimonio como un freno, ya que aplazar la formación de las familias puede ser una estrategia para poder controlar el crecimiento poblacional. Otro de los frenos pues era la abstinencia sexual. Según Malthus, pues consideraba que la abstinencia iba a ser un medio para poder prevenir el crecimiento tanto desmedido de la población, y él consideraba estos frenos esenciales en su análisis, ya que sin ellos pues el crecimiento de la población podría convertirse pues en un problema insostenible. Además, pues Malthus argumentaba que el único medio efectivo para poder controlar el crecimiento de la población lo iba a ser a través de la implementación de unas medidas conscientes y como el retraso del matrimonio y la adopción de prácticas de control de la natalidad. Además, pues él le da mucha importancia a la intervención social y política en la gestación de la población y del desarrollo económico. Acá, pues, para concluir la teoría malthusiana, pues ofrece un análisis de cómo interactúa el crecimiento demográfico y la economía, y destaca pues que debe existir un equilibrio en la población. Acá pues Robert Malthus analiza las consecuencias de el crecimiento demográfico, como el crecimiento demográfico y los recursos disponibles afectan las consecuencias en este crecimiento en la sociedad, y que especialmente pues van a generar pobreza y van a afectar pues la producción alimentaria. Acá pues de las principales consecuencias de este crecimiento demográfico, Malthus pues argumenta que el crecimiento de la población pues va a conducir a un aumento en la pobreza. A medida que la población crece, los recursos tienden a ser insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de todos, y que esta pobreza se convierte en una consecuencia directa del desajuste entre el crecimiento poblacional y la capacidad de producción de recursos, creando un ciclo de privación que va a afectar a las clases más vulnerables. Acá pues Malthus observó que la producción de alimentos puede aumentar, que este incremento no es suficiente para abastecer el ritmo de crecimiento demográfico, y este equilibrio a la larga pues va a generar tensiones respecto a la oferta de alimentos y va a desencadenar una crisis de escasez. Acá pues también él habla de desabastecimiento y bajo salario como una de las consecuencias del crecimiento demográfico, y dice que la incapacidad de la producción alimentaria
para seguir el ritmo de crecimiento poblacional va a generar un desabastecimiento y que esto pues se refleja en un aumento en los precios de todos aquellos alimentos y en una disminución del poder adquisitivo de la población. Va a resultar que este incremento en la producción de alimentos no va a lograr mejorar las condiciones de vida de la población, lo que a menudo pues va a llevar a una baja salarial y a una mayor desigualdad económica. Acá pues Malthus va a resaltar las serias consecuencias de el crecimiento demográfico, especialmente en términos de pobreza y producción alimentaria. Acá vamos a hablar de los ciclos de pobreza según Malthus. Él describe cómo el crecimiento demográfico puede conducir a un deterioro en las condiciones tanto económicas como sociales. Este ciclo pues es un aspecto central en el análisis que se realiza entre población y recursos. Acá vemos que al existir una superpoblación, este crecimiento de la población tiende a generar una situación de superpoblación donde el número de personas va a superar la capacidad del entorno para proporcionar recursos y empleos. Acá también vemos al desempleo. Este pues va a ser como resultado de una superpoblación y esto va a generar una alta tasa de desempleo con más personas pues buscando trabajo y al no existir empleos disponibles pues la competencia laboral pues se va a intensificar. Acá vemos también los salarios bajos. Al aumentar el desempleo, pues esto contribuye a que haya una baja sobre los salarios. La oferta de mano de obra pues va a superar la demanda y esto pues va a reducir el poder adquisitivo de los trabajadores. Acá vemos que existe una demanda de mano de obra. La disminución en los salarios pues afecta la mano de obra. Al enfrentar costos laborales más bajos pues pueden ser menos incentivados a crear nuevos puestos de trabajo. Cuando él se refiere a la tierra cultivada y a los recursos alimenticios, pues acá es a que un crecimiento en la población sin el correspondiente aumento en tierra cultivada y los recursos alimenticios pues van a llevar a que exista una escasez de alimentos y esto pues va a incrementar la pobreza. Cuando existe este aumento de la población a pesar de las condiciones adversas, pues la población va a aumentar y esto va a ser un impulso natural de reproducción y esto pues va a perpetuar el ciclo de pobreza. Pues acá las condiciones de desempleos, bajos salarios, la escasez de recursos alimenticios, pues resultan en un aumento general de pobreza.
que va a afectar especialmente a las clases más vulnerables. Acá pues Malthus también introduce la idea de una ley demográfica natural que sugiere que la población tiende a crecer hasta el límite y que los recursos no pueden sostener la población. Si la población se excede de este límite, se va a producir una crisis que va a restablecer en el largo plazo pues ese equilibrio, y esto pues se va a dar a través de las hambrunas, de las enfermedades o de las guerras. Y acá pues este ciclo de pobreza pues según Malthus ilustra la interconexión entre el crecimiento demográfico, las condiciones socioeconómicas, y además pues advierte sobre los riesgos de una superpoblación no controlada y la necesidad pues de implementar políticas que gestionen tanto el crecimiento poblacional como el uso sostenible de recursos, y que esta pues perspectiva sigue siendo relevante en los distintos debates que hay pues de sostenibilidad. Hasta aquí estaríamos concluyendo la clase de hoy, jóvenes. Los espero el día de mañana